Buen día, en esta ocasión estamos presentando un estudio estadístico. Nuestro grupo está conformado por Vicky Chavarro, Natalia Millán y Diana Martínez. Los objetivos específicos son reconocer factores causales del desconocimiento o conocimiento sea poco o suficiente de la Ley de Infancia y Adolescencia por parte de cada uno de los adolescentes encuestados. Formar criterios y hacer partícipes a los adolescentes para que así den su opinión sobre la debilidad de la Ley de Infancia y Adolescencia ante la judicialización de menores. Destacar en ellos la importancia de conocer sobre esta ley y poder generar así conciencia entre ellos y llevar en buen camino su pensamiento y opinión frente a los varios postulados de esto. El objetivo general de este estudio estadístico es identificar falencias y debilidades en los adolescentes con respecto al conocimiento sobre la judicialización de menores en Colombia establecida en el Código 1098, la Ley de Infancia y Adolescencia. Para este estudio tomamos en cuenta el libro 2 que se llama Sistema de Responsabilidad Penal para los Adolescentes y Procedimientos para los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos. De este tomamos en cuenta el título 1 que es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y otras disposiciones. Este abarca el artículo 139 al artículo 191. Para este estudio tomamos una población en edades de 13 a 17 años de un colegio público del municipio de Facatativá. Bueno, para este estudio estadístico lo que realizamos fue una clasificación por edades, por conocimiento y por grado de argumentación, con el fin de realizar un análisis más profundo de los resultados de las encuestas. En cuanto a las edades, encontramos que la edad máxima de los encuestados estaba alrededor de los 17 años y la edad mínima estaba en 13 años. El rango de diferencia de la población que encuestamos fue de 4 años. Tuvimos 6 encuestados de 13 años, 18 de 14, 20 de 15, 22 de 16 y 5 de 17, para un total de la muestra que fue del 71 personas. Aquí podemos ver que la población encuestada de 13 años corresponde al 9% de los encuestados, de 14 del 25%, de 15 años el 28% y de 16 años el 31%, y el 7% corresponde a los adolescentes de 17 años. Respecto a la categorización por conocimiento, obtuvimos que los adolescentes presentaron mayor conocimiento o una respuesta más asertiva en la pregunta número 10, que corresponde a ¿piensa que los adolescentes pertenecientes a los grupos étnicos o indígenas deben tener el mismo proceso de judicialización a los que no pertenecen? Muchos adolescentes manifestaron que no, por la diversidad cultural o porque no tenían conocimientos. Más adelante estudiaremos los argumentos que dieron en esta respuesta. Respecto a la primera pregunta, obtuvimos que 21 personas manifestaron un conocimiento apropiado para dar respuesta a esta pregunta. En la pregunta 2, 3 y así sucesivamente, hasta determinar que tienen más conocimiento acerca de por qué no se debería judicializar a un adolescente indígena de la misma forma del casco urbano. La gráfica en la que podemos evidenciar que mayor porcentaje de personas mostraron del 21% del conocimiento lo tienen en la pregunta 10, muy pocas, casi alrededor del 1% fue el que respondió acertadamente. La pregunta 6, que corresponde: ¿sabe usted cuáles son los criterios para definir una sanción de acuerdo a la ley? Pues realmente los adolescentes tienen muy poco conocimiento acerca de tienen unas respuestas muy sesgadas, y como dije anteriormente, vamos a estudiar después los argumentos que dieron.
En poco conocimiento se manifestó un alto grado de porcentaje en la pregunta. En la pregunta 8, que dice: ¿cree usted que los derechos de los adolescentes en la ejecución de sanciones, tales como ser mantenidos en un entorno familiar, ser informados sobre programas de atención especializados y recibir servicios de salud y sociales por profesionales especializados, son pocos estrictos para la gravedad de algunos de los delitos sometidos? Respecto a los resultados obtenidos en la clasificación de poco conocimiento, obtuvimos que muchos de los adolescentes tienen una respuesta errónea a la hora de determinar cuáles son las sanciones que se le deben ofrecer a los adolescentes, con un 28%, los cuales tenían un grado muy reducido de conocimiento respecto a la pregunta. Una gráfica de reflejando los resultados obtenidos. Muestra que el 28% de la población tuvo poco conocimiento con respecto a la pregunta número 4. Durante el análisis de las encuestas obtuvimos respuestas de que no sabían, de que no respondían. Entonces, respecto a la categorización que hicimos en el conocimiento, optamos por poner una que se llamaba no sabe. En esto obtuvimos que la pregunta en la que menos conocimiento, o sea, el que no tenían conocimiento, era la pregunta 6, que dice: ¿sabe usted cuáles son los criterios para definir una sanción de acuerdo a la ley? Pues bien, muchos decían que no tenían conocimiento, y tal vez se debe a la falta de divulgación que se tiene de esta ley. Y como en la tabla se refleja, la respuesta en la que los adolescentes manifestaron no tener conocimiento, con un 3%, que corresponde a 9 personas, fue en la pregunta que dice: ¿qué tipo de sanciones conoce que se le apliquen a adolescentes delincuentes? Pues bien, se podría decir que el conocimiento que obtuvieron de esta respuesta es por la divulgación de los medios de comunicación, por el mismo entorno social que les presta para tener conocimiento acerca de esto. Esta es la gráfica. Aquí se refleja que el 19%, que fue la mayoría de la población, corresponde a la pregunta 6, y la población de la que corresponde al 3% de los que de la pregunta con menos porcentaje, nada de conocimiento, es la pregunta acerca de las sanciones que se le aplican. Otra que manifestaban que no se presentó mayor porcentaje en el nada de conocimiento, fue la C, que corresponde a la pregunta 3, que dice: ¿para usted qué delitos deben judicializarse en adolescentes, niños y niñas? Con un 5%. Nuestro tercer tipo de clasificación fue por parte de los argumentos, en la cual hicimos una gráfica por cada pregunta y colocamos los argumentos más utilizados en cada una. La primera pregunta: ¿sabe usted de qué se trata la ley 1098? Sí, si es así, descríbala; si no, explique el por qué. Aquí notamos que 42 personas de las 71 respondieron que no conoce el tema porque no está informada. 6 personas no conocen el tema porque no es interesante, 4 personas no conocen el tema porque en el colegio no le enseñan eso, y solo 19 personas conocen cuál es la ley. En la segunda pregunta: ¿está usted enterado de qué temas trata la judicialización de adolescentes? ¿Cuáles? En esta solo hubo 2 respuestas argumentativas, en la cual solo 3 personas conocen de qué se trata y 68 no conoce de qué trata. Aquí hay una disonancia entre la primera y segunda pregunta, porque ya 19 personas conocen la ley, pero no saben de qué se trata. En la tercera pregunta: ¿para usted qué delitos se deben judicializar en adolescentes, niños y niñas? 2 personas respondieron que ninguna, pero esto demuestra su falta de coherencia, porque afirman que cada uno tiene sus derechos, pero no recalcan los deberes.
La segunda respuesta fue relación con el robo, drogas, armas y asesinatos. Esta fue la más concurrida y es la más correcta que dieron las adolescentes. Las respuestas sesgadas, que fueron 13 personas, fueron unas respuestas incoherentes que no daban los argumentos propios para la respuesta a esta pregunta. Y en la en la cuarta respuesta, 3 personas no dieron ninguna respuesta. ¿Qué tipos de sanciones conoce que les aplican a los adolescentes delincuentes? La mayoría de personas dijo que la correccional, lo cual es correcto, pero dependiendo del delito que realicen. Seguimos con la pregunta, con la respuesta número 4, que es servicio social, en la cual solo 16 personas la nombraron. Según la cantidad de personas, sigue las respuestas sesgadas, que fueron 12, que algunos dijeron que deberían estar en la casa y cambiar las reglas de la casa, lo cual es algo un poco... bueno, en la 4 personas respondieron que los reglamentos en la casa era la mejor opción para las sanciones que se les aplican a los adolescentes. Ir a bienestar familiar 5 personas y 7 personas no respondieron nada. Bueno, ¿cómo define usted la regla de conducta regida en adolescentes? Aquí se nota el desconocimiento que tienen sobre esta ley, ya que 36 personas no saben cuál es esta regla de conducta. 7 personas afirman que aplicar derechos y deberes de manera adecuada y controlada, que fue la respuesta más acertada, y 28 personas dieron una respuesta sesgada. ¿Sabe usted cuáles son los criterios para definir una sanción de acuerdo con la ley 1098? Si es así, defínalos, si no, explique el por qué. La mayor causa de no saber sobre esta ley es porque no es del interés de los adolescentes. Y 13 personas respondieron que tenían desconocimiento de este, pero no respondieron el por qué. ¿Cree usted que es conveniente que los padres sean responsables solidarios de los actos delictivos de sus hijos adolescentes? ¿Y por qué? Bueno, 46 personas dicen que no, porque cada uno es responsable de sus actos, que esa es la respuesta más acertada en nuestra posición. 20 personas dijeron que sí, porque son los responsables de la educación de sus hijos, ya que ellos están criándolos y la educación viene desde la casa. Y 5 personas respondieron de manera inconclusa, donde solo dijeron sí o no. Bueno, la octava pregunta. Según su criterio, ¿cree usted que los derechos de los adolescentes en la ejecución de las sanciones, tales como ser mantenidos en un entorno familiar, ser informados sobre programas de atención especializadas y recibir servicios de salud y sociales por profesionales especializados, son poco estrictos para la gravedad de algunos de los delitos cometidos por adolescentes? 66 personas dieron una respuesta sin ninguna argumentación coherente. 9 personas no sabían del tema, por lo cual no respondieron, y 7 personas afirmaron que sí, porque los adolescentes cometen actos delictivos impunes constantemente. Para el Código de Infancia y Adolescencia, ¿cuáles son las edades establecidas para ser considerados los adolescentes? En esta se notó que la mayoría de jóvenes encuestados sí sabían la respuesta correcta, que es de 14 a 18 años. 35 personas respondieron correctamente. Las otras respondieron, 7 respondieron desde los 15, 4 personas no sabían, 8 personas dijeron que mayores de 18 y 17 personas dijeron que menores de 14 años. Ahí entraban algunas personas que decían que la adolescencia iba desde los 12 hasta los 14 años, cuando a los 12 se implementa una infancia media. Bueno, piensa que los adolescentes pertenecientes a un grupo étnico o indígena deben tener el mismo proceso de judicialización a los que no pertenecen, ¿y por qué? Aquí la mayor respuesta fue no, porque no tienen conocimiento. Algunos adolescentes recalcaron la falta de información que se les da a estos grupos indígenas y no por parte de la cultura. Aquí podemos observar que 47 personas respondieron esto. 16 personas respondieron correctamente
diciendo que no por la diversidad de cultura y tradición. 5 personas dijeron que sí porque nos cubre la misma ley, e incluso hay algunas personas incluyeron que todos somos iguales ante los ojos de Dios. 2 personas no saben y solo una respuesta era errada, es decir, incoherente. Para finalizar, encontramos estas conclusiones. Primero, entre menores la edad, es menor el conocimiento que tienen acerca de esta ley. Otra es que el desconocimiento y el desinterés de los estudiantes sobre la ley 1098 radica en la falta de divulgación de esta por parte de los establecimientos educativos. Esto se puede generar ya que en las clases de democracia o de constitución no se tiene en cuenta la información que tiene esta ley para que los estudiantes sepan, siendo esta importante para que ellos tengan en cuenta sus derechos y sus deberes y pues en qué errores pueden llegar a caer. Otra es que la respuesta que los adolescentes presentan de acuerdo con la pregunta número 10 sobre la judicialización de los integrantes de grupos étnicos consiste en que no están de acuerdo que sean judicializados de la misma manera que los demás. Sin embargo, los argumentos que plantean no son los correspondientes a la ley, ya que los adolescentes dicen que es por el desconocimiento que los grupos étnicos tienen sobre las leyes en el casco urbano. Pero no es así, es porque se les respeta la diversidad cultural y los reglas o leyes que ellos tienen en sus comunidades. La probabilidad de escoger un estudiante que tenga conocimiento acerca de la ley 1098 es de 21 personas sobre las 71 personas encuestadas. La probabilidad de escoger un estudiante que tenga conocimiento sobre los temas tratados en el Código de 1098 es de 3 personas sobre 71. La probabilidad de escoger una persona que tenga un bajo grado de argumentación en la respuesta para la pregunta número 7 es de 5 personas sobre 71. Y la probabilidad de escoger un estudiante de 16 años es de 22 personas sobre 71. Recordando que 16 años es la edad de los que la cifra más elevada de los encuestados.